Bueno, básicamente voy a entrar en el programa de lleno, me parece que es importante. Ayer se celebró una fecha importante a nivel mundial, por lo que me gustaría presentarle a una persona que tiene conocimiento cabal de este ámbito, por decirlo, una dimensión social que tiene mucho que ver, ¿no?, con el ámbito de interacción de los seres humanos, que es el medio donde interactuamos. ¿Cómo lo cuidamos? ¿De qué manera? ¿Qué invertimos del Estado? ¿Qué invertimos como ciudadanos para tener un medio ambiente limpio y sano? Suena muy lindo, suena un montón de cosas, pero la contracara de esto es el mercado, que sigue creciendo, que sigue generando recursos, que va a parar a manos de muy pocos, lo tengo que decir porque es lo que yo veo y siento, y pienso, y seguimos una Argentina poco distributiva desde el punto de vista económico. Pero esa situación genera otra que tiene que ver con el aire que respiramos y el agua que tomamos. Buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantada y bueno, un placer poder compartir con ustedes este espacio, ¿no? Que justamente es de opinión y de aporte a sanear, en este caso, el ambiente, que es tan importante para todos los ciudadanos acá de Posadas, ¿no? Le pediría antes que nada que nos cuente quién es usted y los roles que tiene, porque hay que verlo de ese lugar. Entonces, es palabra autorizada, que es lo que a mí me preocupa siempre. Sí, yo estoy actualmente, bueno, soy profesora de biología, licenciada en ciencias ambientales, abogada, ¿no?, consultora ambiental, registrada, y me manejo en el campo del derecho ambiental, coordinadora del Instituto de Derecho Ambiental y también rectora de la Normal 10, una institución que se destaca acá en la zona de Posadas, ¿no?, en la ciudad de Posadas, con un bagaje también de personas que asisten en el día a día. Estamos acercándonos a las 2.000 personas que requieren justamente los servicios de esa institución educativa. La Normal 10, ¿no? La Normal 10, sí, Trípoli y Almirante Brown, sí, es así. Bueno, por otro lado vamos a presentarle a Guadalupe. Guadalupe también, ella está haciendo una pasantía, ¿es así? Sí, del Liceo de Estornil. Bien, con la Defensoría del Pueblo. Sí. Año a año nosotros, desde prácticamente mi gestión, he hecho convenio con muchos organismos del Estado. Nosotros damos talleres de Derecho y Garantía Constitucional, ahora ya sé a quién le voy a invitar para charlar cuando vamos, sobre todo al ámbito académico universitario, que lo hacemos mucho, también con el ámbito de los alumnos secundarios, donde llevamos el debate sobre qué son los derechos constitucionales básicamente, y bueno, empezamos siempre haciendo diferencia, ¿no? Derecho, ley, qué es uno y qué es otra cosa y cómo se debería haber reflejado en la sociedad. Vamos a hablar también con Guadalupe, esta semanita que implica para Guadalupe y en definitiva cuál es el objetivo y la expectativa, pero te voy a dejar para más adelante. Tenemos tiempo, vamos a charlar bastante. Esta celebración, o yo digo, lamentablemente me parece que seguimos, voy a empezar siendo crítico, ¿no? Seguimos celebrando cuando en realidad yo creo que más que celebrar, en lo personal pienso que tenemos que reflexionar. Entonces, como ese punto de vista que yo estoy poniendo no lo veo, yo sé que con usted puedo reflexionar. ¿Qué implica el deterioro del medio ambiente? Hoy hablamos de cambios climáticos. Misiones tiene inclusive un Ministerio de Cambio Climático. Ahora, ¿qué es el medio ambiente y cuál es la posibilidad de supervivencia de ese ambiente limpio y sano que venimos diciendo o pregonando permanentemente en la realidad actual, donde hay siempre intereses económicos que siguen creciendo y que no mira el daño, el deterioro que se genera al medio ambiente? Que de alguna manera todos somos cómplices, porque el consumo tiene dos caras, o la producción del producto tiene dos caras. A veces consumimos indebidamente o innecesariamente y otra vez se acumula indebidamente, o sea, hay una contracara. ¿Cómo encarar desde el lugar que nos toca a cada uno poder cambiar? ¿Cuál es la visión que tiene usted? Ahora, bueno, primero... Sin el compromiso, no tenemos la solución nosotros. No, claro, totalmente. Bien aclarado usted al principio, ¿no? Este es un espacio de reflexión, de análisis, y bueno, se analiza sobre todo los derechos y yo también agregaría los deberes, ¿no?, de los ciudadanos, porque nosotros políticas de estados tenemos, organismos tenemos muchos, tenemos el Ministerio de Ecología, tenemos el Ministerio de Cambio Climático, ¿no?, Secretaría de Cambio Climático con rango ministerial, tenemos instituciones educativas que se desarrollan en el ámbito del ambiente, o sea,
tenemos recientemente la creación del fuero ambiental, ¿no? Que se ha llamado a concurso. O sea, organismos, políticas de estados tenemos, ¿no? Pero también no, digamos, no suma la fuerza suficiente si también la población en general no aporta lo suyo. De hecho, bien decíamos, y si pasamos nosotros los que vivimos acá en Posada y disfrutamos la costanera, la situación actual de lo que es costanera, no solamente por los olores, sino también por todo lo que son los residuos, los plásticos que hay en los ríos y que nuevamente nos sobrepasan, ¿no? A nosotros esa situación, y que se creó justamente con la intención de todo ciudadano pueda transitar y pueda de alguna manera disfrutar, y también es un atractivo turístico, ¿no? Entonces, por ahí el análisis, como pedía usted, y la reflexión es un punto importante, es el tema de la generación de los plásticos, ¿no? La disminución del consumo de plástico, el tema de la clasificación. De hecho, en la Municipalidad de Posada está el ente que es GIRSU, que trabaja muchísimo, el ingeniero Cardoso, trabajan en estas cuestiones, andan por los barrios clasificando, y se nota, ¿no? Por ejemplo, alrededor de la institución, en donde en la escuela normal tenemos la problemática de la disposición transitoria de los residuos, y se nota mucho el tema de todavía la toma de conciencia que se refleja en las conductas de la población, ¿no? Ya sea que por ahí desaparece los contenedores transitorios que lo ocupan por ahí para llevar alimento a los campos. Tenemos que pedir, o sea, son todos recursos económicos del municipio, ¿no? Que pone de vuelta, que invierte, y bueno, y la disposición transitoria también en horarios adecuados. Eso es un mínimo que puede hacer toda la población, ¿no? De hacerse responsable de lo que genera. Yo creo que cuando cambiemos ese paradigma de actitudes, de hábitos, en cuanto a lo que es el consumo, no comprar de más, en cuanto a no reutilizar las cuestiones plástico, evitar el tema del consumo de los plásticos, yo creo que vamos a hacer de alguna manera cambiar la mirada, ¿no? Yo creo que, a ver, el GIRSU, que es un programa básicamente ya tiene unos años, yo creo que la aplicación de por sí para llegar a ser pleno en una sociedad que realmente sirva tiene un tiempo largo. Bueno, ahí ya estamos hablando de conductas básicamente, y que por ahí nosotros como ciudadanos comunes y conscientes venimos con el hábito tradicional, digamos, la separación es algo difícil. Totalmente. Materia orgánica, inorgánica, y bueno, ya arrancamos mal. Yo creo que ahí me parece que nosotros debemos hacer conciencia. Yo, ojo, que esta gestión del ingeniero Telato, yo reconozco que ha desplegado, porque ante la gestión anterior, la de Joaquín, tuve cuatro lamentables episodios en la justicia, justamente vinculados al tema de la basura. Creo que era una realidad a grito que se veía por donde realmente andábamos. No, el plan GIRSU ahí quedó como estancado, no pudo avanzar. En otras provincias, en otros lugares del mundo, este plan tiene un efecto positivo, pero también es cierto que lleva años. ¿Por qué? Porque básicamente es un sistema que se adapta, pero con cambio de conductas y hábitos. Es complejo. Que básicamente es el tema de la disminución del consumo, ¿no? Claro. Cuántas veces compramos de más y cuántas veces disponemos de más y recolectamos y juntamos de más. Coleccionamos en nuestras propias casas, ¿no? Y esto se genera residuo. Entonces, como bien decía usted, este tema del cambio de conducta se va a dar a largo plazo, pero yo creo que a corto y mediano plazo también podemos hacer de alguna manera una reorganización de todo lo que son los hábitos en general en Posadas. Fíjese como el tema de la ubicación y de el orden que lleva, por ejemplo, los estacionamientos a través del SEM. Claro. Algunos gustan, otros no. Costó, pero hoy día sabemos que si no tenemos la aplicación y si no estacionamos bien, obviamente la multa después también nos duele el bolsillo. Parece que somos hijos del rigor, ¿no? Y yo creo que de alguna manera se trabaja mucho también en educación. Yo veo que están continuamente, digamos, visitando las instituciones educativas y que viene desde los niveles iniciales, ¿no? En donde, bueno, hay que justamente apostar a educar, ¿no? Y bueno, para que así podamos aportar entre todos. Pero lamentablemente somos hijos del rigor, entonces se siguen viendo todavía basuras en distintos horarios, se sigue viendo todavía el tema de la poda
¿no? Y la implantación de cualquier especie en las zonas de las veredas, que esto también destruye las veredas, también trae otros tipos de animales que no estamos por ahí adecuados nosotros a convivir con esos tipos de animales que se terminan siendo plagas, ¿no? También el tema de la conducta, fíjese usted, de que una cuestión que siempre me llama la atención y que veo, bueno, y respeto a la Sociedad Protectora de Animales, pero hay cuestiones que no comparto todavía, que creo que de alguna manera están diciendo, bueno, tengamos animales en forma consciente, ¿no? Y usted camina, yo particularmente opté por no tener un perro, porque no quiero molestar a los vecinos, porque también no puedo tener el tiempo para pasear al perro. Sin embargo, me tengo que bancar de pisar la vereda y encontrarme con la vereda sucia, ¿no? Entonces esto ya escapa por ahí a una gestión municipal, a una cuestión provincial. Son los mismos ciudadanos, esto sea con los arbolados, esto sea con la basura, esto sea con el consumo de agua, por ejemplo. Hoy día todavía tenemos el lujo, nosotros los misioneros, de abrir la canilla y tenemos agua dulce, pero no estamos siendo conscientes de lo que está pasando con el río Paraná y que los problemas ambientales no son locales, o sea, no tienen un límite, una frontera, sino que, ¿no? Entonces, yo creo que esto... Yo lo vengo diciendo hace un tiempo, podemos coincidir o no, pero yo creo que no nos damos cuenta, en principio, de lo que implica la obra que nosotros tenemos acá abajo, que genera un lago, que creo que va hasta la zona de Puerto Rico y que quizá un poquito más, que básicamente genera un estancamiento. Eso de alguna manera genera el taponamiento, sedimento en la boca de los arroyos, que es el escurrimiento natural de los municipios. Y eso va afectando la calidad de vida. ¿Por qué? Porque obviamente al no haber un escurrimiento natural, tenemos que reemplazar por lo que son lo mismo que dijimos recién, vinculado a quizás un soterrado en un arroyo, porque el conglomerado de vida de los ciudadanos se va amontonando en determinado lugar, y vamos de alguna manera aportando entre la cantidad de lluvia que se produce hacia la zona norte de la Argentina, estamos hablando de Brasil, trae sedimento, entra en los arroyos. Yo vengo peleando con Yacyretá hace un tiempo porque hay una responsabilidad clara, como yo digo, el mantenimiento. A veces me preguntan, ¿y qué piensa usted del presupuesto que tiene? Que es una locura un presupuesto que tiene Yacyretá y que nosotros tengamos que no poder disponer de un pequeño barco de dragado en la ciudad de Posada. Me dijeron, porque yo discutí mucho con ellos hace un par de años, trajeron algo que no sirve, que creo en este momento está estacionado en Candelaria. Es una locura esta característica, y seguimos sin el poder, si se quiere, político fuerte como para exigirle, en este caso, a un organismo nacional que tiene la responsabilidad por los derechos delegados del cuidado del medio ambiente. Hay presupuestos mínimos que tienen que garantizar este uso o mal uso que están dando del río, porque están dando un mal uso del río al no cuidarlo. El saneamiento es una responsabilidad clara y exclusiva hoy de Yacyretá. Amén de que la provincia tiene una responsabilidad, que el municipio tiene una responsabilidad, pero quien está usando el río en este momento es un organismo del Estado Nacional, o sea, el Estado Nacional en este caso. Y nosotros no tenemos herramientas jurídicas para decirle, che, muchachos, déjense joder. Que a la vez es binacional, ¿no? Pero encima tiene que, exactamente. O sea, que hay acuerdos y demás de por medio que deben ser respetados, ¿no? Y de hecho los posadeños disfrutan de las playas también del otro lado de Encarnación, de que particularmente, digamos, también necesita ser saneada, ¿no? Entonces, digamos, estamos todavía conscientes de que tenemos el agua dulce, ¿no? Y que va a haber agua para rato, y es el petróleo del futuro, y no tomamos conciencia, no estamos dimensionando esta problemática. Fíjense ustedes el tema de los incendios, que hace poco se estaban sufriendo los focos de incendios y demás, y el cambio climático por ahí. Cuando hacemos mucho marketing de cambio climático, en realidad el problema no es el cambio climático, el problema son las consecuencias de esa causal que viene a ser justamente la pérdida de la biodiversidad y la desertificación, ¿no? Que bueno, realmente creo que como liceísta acá también que tenemos una participante, ¿no? Que van a estar trabajando en estos ejes, o sea, la pérdida de la biodiversidad traer una serie de consecuencias también, ¿no? Y la desertificación de los suelos, cuando Misiones es una pequeña provincia que también tiene su sector agroganadero, ¿no? Entonces, todo esto repercute en todo, ¿no? Claro. Y acá, ¿qué hace falta?
Yo a través del programa, si lo puedo nombrar, Ambiente, Sociedad y Sustentabilidad, bueno, ¿cuál era la intención mía? Porque una de las cuestiones importantes, fundamentales, es el papel de los medios, de informar a la población y llegar a todos los puntos para, bueno, hacer educación a través de los medios, ¿no? E informar todo lo que se tenga que informar y los cambios que podemos llegar a lograr. Entonces, a través del programa empecé a entrevistar, sobre todo el perfil del programa es, bueno, poder localizar a gente, a profesionales de diferentes índoles, y realmente hay gente que hace investigaciones importantísimas y que deberían estar a la hora de una toma de decisión convocados, ¿no?, los sectores para poder tomar decisiones sustentables en el tiempo, porque no podemos de alguna manera hacer un copy-pegue, sino que repensar las situaciones, tampoco copiar modelos, tomar de referencia sí, pero ver los recursos nuestros, la situación nuestra, que bueno, tenemos una biodiversidad todavía importante, ¿no? Bueno, ya vamos a volver con este tema. Por ahí lo que ella decía, ¿no? Bueno, lo que escuchaba lo de ustedes dos, ¿no? De el aporte. Hay una responsabilidad por parte del Estado, pero también una responsabilidad por parte del ciudadano, ¿viste? Claro. Y a mí se me venía en la cabeza, y qué importante es la concientización, ¿no? Porque a veces hacemos mal uso. Y una vez hablaba con una persona que me explicaba que participaba, obviamente trabajaba en un organismo que está relacionado con el tema de las cloacas. Decían, nos tocó desobstruir, ¿no? Y encontramos de todo. Sí. De todo. Dice, de todo, que tira la gente en el inodoro, pero sí, de todo. Inclusive El pañal, vos, por ejemplo, el pañal vos no podés tirar en el inodoro. Totalmente. La toallita femenina no la podés tirar en el inodoro. No se debería. No se puede porque vos estás... No ahora, se debe, no se tomamos, tira. claro, y no tomamos conciencia, y por ahí yo creo que hay una ventaja con los jóvenes, ¿no? Porque ahora sí, en las escuelas, yo me acuerdo en mi época, no se hablaba más que del ecosistema, no hablábamos de otra cosa. De la ecología y la biología. Exacto, eran las materias, digamos, claro, clásicas. biología y todo te explicaban, pero no del cuidado. Y creo que hoy los jóvenes, y bueno, para darle un poco pie acá a la chica, a la joven, tienen más incorporado el tema del cuidado del medio ambiente. Bueno, yo no la quiero involucrar tan de lleno ese tema. Sí me gustaría que charlemos un poquito qué es para vos, o qué interpretás este proceso que vas a hacer o que estás haciendo esta semana en un organismo que es un organismo de derechos humanos. Nosotros defendemos derechos y derechos humanos. Bueno, realmente no conocía la Defensoría del Pueblo, Posadas. Realmente pensaba nomás por mi vago conocimiento, pensaba que los que se encargaban de cumplir los derechos humanos nomás eran por parte de la policía y algún que otro involucrado. Si bien ahora estoy más profundizada en el tema, me doy cuenta que hay muchas personas que están abarcando los derechos humanos acá de los ciudadanos, que no sabía que no había este organismo. Si bien conozco por parte de mi familia que mi abuela vive en una chacra, que están las asociaciones de vecinos y que se tratan de encargar del cuidado del agua y eso, no sabía que había una organización mucho más grande. Y realmente es una sorpresa saber que se puede contar con este tipo de personas y organización que tratan de siempre buscar una mejoría para las personas que están buscando una mejora. Claro. Sí, a ver, ahí es importante poner sobre la mesa cuestiones que por ahí uno no está acostumbrado a manejar. Un poco lo que le decía a usted hoy, yo le daba una tarea, porque ellos son 3, le ponía una pequeña tarea para mañana, digamos, que me interesa que ellos profundicen, si ellos entienden que el derecho se cumple, el derecho que en la realidad, si ustedes ven que se cumple, yo particularmente creo que no, después yo tengo mi argumento por qué, y seguramente me interesa que ustedes puedan entender cuando hablamos de derechos, qué son los derechos, que es importante, porque ahí hay una confusión entre derechos y leyes siempre. O decir, la gente dice, no, pero la ley tal, no, la ley es una vía, un camino, una forma de expresión que tienen los derechos. Lo que hay que ver si el derecho en sí se cumple en la realidad. Cuando hablamos de
Yo decía hace un rato, por ejemplo, derechos delegados, o que una provincia determinada le está, por un pacto con el gobierno nacional federal, le otorga sobre el medio ambiente ciertas facultades. Y el de allá tiene que asumir esa responsabilidad. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, hay una responsabilidad del Estado Nacional, yo estoy diciendo, está bien, ustedes están construyeron una mega obra y tienen que mantener el ambiente por sobre todas las cosas limpio y sano. Y cuando ustedes no tienen un barco de dragado, que ya se lo dije, y vamos a terminar la justicia seguramente, con la entidad binacional, ustedes no están cumpliendo con un principio esencial y una responsabilidad que no es que se asume por una cuestión meramente comercial, es una cuestión que seguramente hay que ver la contracara de esto, que te van a decir, bueno, pero la energía que se produce en Misiones es necesaria para la materia energética de los argentinos y de toda la región, porque acuérdense que la energía está que tenemos conectado no solamente para los argentinos, sino para los brasileros, para los paraguayos. Es una red supra, no se ve, porque la energía no se tiene que consumir, no es algo que vos lo podés almacenar. Por eso digo, la responsabilidad ahí es grandísima, porque no afecta solamente a los misioneros, afecta a los correntinos, afecta a los vecinos hermanos paraguayos, sí, una responsabilidad muy grande. Entonces nosotros, este organismo, tiene la obligación de bregar por esos derechos, tratar de que se cumpla. Y ahí viene la pregunta que te doy para mañana, si el derecho se cumple. Entonces ahí vas a empezar a ver esta diferencia que yo te digo. Hay un montón de derechos bien tipificados, bien claritos de la Constitución. Y cuando vos eso lo ves, porque eso siempre es subjetivo, vos tenés que mirar la realidad y decir, pero acá no se está cumpliendo esto, y ahí vos empezás de alguna manera. Nuestro rol es tratar de que el Estado y los privados, o sea, casi siempre, acordate que más o menos de los 90 en la Argentina se privatizó todo, o sea, pasó a manos privadas, porque teóricamente lo privado es mejor que lo público, teóricamente. En la práctica van pasando los años y nos damos cuenta que estamos casi en la misma, creo, línea de acción. Es una responsabilidad muy grande por parte de ustedes, sobre todo como jóvenes. El Liceo Storni, vamos a hablar un poquito del Liceo Storni. ¿Hace cuántos años que estás ahí? ¿5? 5 ya con este. Entré en 2019. Bien. Y bueno, mi último año 2023. Nada, el proceso sí fue difícil, más primer año, porque te desprendes de una vida de civil y te metes a la vida militar, donde todo, ya sea materia y régimen, es muy distinto a lo que un niño de 12, 13 años está acostumbrado. Igual con el tiempo, por ahí no suele estar el caso que no entras muy convencido por el distinto mundo, porque es un mundo distinto dentro. Pero le agarras un cariño inmenso al liceo, porque termina siendo tu hogar, y a tus compañeros que te acompañan día a día, también por parte de los oficiales, que siempre hay alguno que lo tomas como ejemplo, o a los profesores que realmente están todo el día con nosotros, y porque pasamos una especial hora adentro que nos hace sí o sí interactuar profundamente con todos. Yo creo que una de las características, ¿no? Siempre, yo intenté una vez allá, estaba en el Liceo de Storni. Lo disciplinar yo creo que es algo central en la vida de ustedes, digamos. Sí. Y yo creo que por ahí está la diferencia. La disciplina también es una conducta, parte del hábito que tenemos los seres humanos, y nos adaptamos. El proceso adaptativo que tiene el ser humano es inmenso, y tiene la capacidad de adaptarse, y gusta, aunque ustedes no crean. Yo creo que la disciplina, cuando uno lo aprende, realmente uno se da cuenta del valor que tiene en la vida, para todos los órdenes, para vivir, no sé, con la familia, para vivir, para hacer actividades. La disciplina es central. No solamente, viste que dice que la disciplina lo tiene el deportista, no, la disciplina tiene que ser para todo. Cuando te levantás, cuando yo por ejemplo particularmente exijo en mi casa sin exigir la disciplina. ¿Cómo? Mostrando yo. Entonces, pero algo que a mí me gusta, y ahí se maneja mucho eso, y tiene que ver a ver cuál es el orden para cada paso y para cada instancia, digamos. Bueno, aparte, si me permiten, ¿no? Sí, tengo el orgullo de tener mi hija que ahora está en la UBA,
con 2 carreras, no solamente una, está haciendo abogacía y está haciendo otro doctorado, ¿no? Y es egresada del liceo, justamente decía, ¿no? Cuando ella entraba en primer año, Sofía estaba saliendo y la tienen las pautas claras, ¿no? El alumno del liceo sabe, por ejemplo, en febrero, que tiene que rendir todas sus materias, no pueden llevar previas si no le dan la baja, y es capaz de rendir todas las materias. Nosotros hoy tenemos un sistema educativo que los alumnos de una escuela común no tienen menos capacidad, pero pueden pasar de año con un montón de materias. Entonces, sí, bueno, eso relativiza, ¿no? Un poco también el tema de la responsabilidad. Entonces yo hacía la comparación, ¿no? Trataba de no ser tan subjetiva porque justamente mi hija, ¿no? Pero yo veía el grupo mi hija y comparación con y realmente esas cosas que hay que decir las cosas lindas también, ¿no? De las instituciones educativas, y una de las cosas que tiene el liceo son esos parámetros. Lo militar no es malo, sino que el orden hace necesario en el proceso, sobre todo esa adolescencia, ¿no? Por ahí también el contexto familiar. Bueno, yo soy descendiente alemana, por ahí no sé qué era más militar, si yo o el liceo, pero bueno, a mi hija le tocó eso, ¿no? Pero las pautas claras en los chicos, y eso yo resalto de ese instituto, y estoy orgullosa de que mi única hija haya ido a esa institución y aprenden a pelearse por el jamón y el queso, la galleta, haciendo cola, porque si no te comes galleta, entonces de golpe no hubo reclamo de la comida, ¿no? Entonces ese sentimiento y ese mecanismo de supervivencia, de llegar primero, del respeto al mayor, al adulto, al jerárquico, ¿no? Es una de las cuestiones que siempre resalté de esa institución. De hecho, un día me tocó ir al IPS y había unas mujeres paradas, embarazadas, y Sofía, siendo mujer, quedó parada, acá uniformada, quedó parada, y me dijo, no, primero las mujeres embarazadas, ¿no? Y eran las 5:30, 6 de la mañana, que estamos esperando nos atiendan. Entonces, resalto los valores también, ¿no? Y de las formaciones que decías vos, ¿no? Sí, yo creo que hay una lógica actualmente en nuestra sociedad al relajar todo. Totalmente. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir metas, objetivos, que no son los objetivos que realmente interesa, porque yo creo que un estudiante mal formado no logra objetivos, cumple etapas, pero no logra objetivos. Entonces, ahí está el problema. Digamos, cumplimos etapas porque en definitiva tenemos que hacer el secundario. Bueno, pero la malformación de no tener una disciplina para el estudio realmente le va a jugar en contra cuando vaya a la universidad. No es porque sea mi hijo tiene, el más grande ahora tiene 14 años, está en la industrial. Promedio ya arriba, altísimo. A mí me sorprende, realmente. Ahora, él dejó, cuando asumió la responsabilidad de ir a la industrial, rindió, le gustó, le encantó, vio que terminó el fútbol, pero no le dije yo que lo haga, pues yo soy apasionado del fútbol, todo años de mi vida jugando, no voy a dejar ahora. Y él me dijo, no papá, pero yo tengo que, y va asumiendo cierta disciplina con respecto a su estudio. Entonces, el valor que va a tener, no para mí, porque lo que vos hagas es para vos. Dentro de unos años es sorprendente, pero eso habla de una disciplina. Disciplina y toma de decisión, ¿no? Porque claro, él se enfocó y eligió digamos, enfocarse en sus estudios. A él no le gusta que yo diga, pero él terminó abanderado en Santa María de la Papal, después ahora ya es abanderado de vuelta en la industrial. Entonces vos decís, pero bueno, tiene que ver con él. Claro, exactamente. Tiene que ver con su disciplina. Yo a veces me sorprendo porque vengo un sábado después de jugar al fútbol, yo me voy todos los sábados a jugar hasta las 5, las 6 de la tarde, y él está sentado un sábado estudiando. El sábado, papito, no, me dice, pero tengo que... Ayer cerraron el primer trimestre y superó todo arriba. Entonces vos decís, bueno, está bueno. Yo creo que no tenemos que trabajar solamente para cumplir metas, estudiar para cumplir metas, sino, porque viste, es como para decir que queda bien con mamá, con papá. No, queda bien con vos, tratá de crecer, tratá de buscar objetivos a corto, mediano y largo plazo. Sí. En realidad te felicito, llegar a 5º año no debe ser fácil ahí. Vos tenés una hija ahí que salió de ahí, sabes que... Tuvo su sacrificio. Sí, no tengo ninguna duda que es así.
No aflojes. No, menos ahora. Justamente hablando de cuestiones ambientales, el liceo tiene una campaña muy importante, Eso, ¿no? Sí, todos los años. Perdón, Sí, todos los años. No, pero está perfecto, ¿no? Que lo diga, me parece. No, pero todos los genial. años hacen el tema de saneamiento de lo que es la zona de Costanera, ¿no? Por ahí me daba pena los chicos juntando basura. Yo digo, no, ustedes tienen que aprender a labrar actas de multas, no levantar la basura, que la gente que tira, pero tienen una importante, ¿no? Y bueno, ella va, Guadalupe, Sí. va a contarnos un poquito en qué consiste, ¿no? Porque son los que Todos saben. los años se realiza el proyecto del cuidado del medio ambiente en la costanera. Todos los años de primero a quinto se dividen en grupos, en sectores. Todos llevan su propio equipo, que vendría a ser una bolsa, elementos para limpiar, que pasamos por sectores avanzando, juntando todo lo que podamos, tratando de hacer una limpieza y tratando de que haya una mejoría y tratando de concientizar a las personas que justo están pasando en la costanera y ven que jóvenes de secundario están haciendo eso. Que no es solamente porque hoy es el día del medio ambiente, hay que hacer esto, sino que la idea es que se concientice que de siempre, y más aún sabiendo que es un lugar donde vivimos todos. Y peor aún, es un lugar donde yo creo que transita lo más importante que tenemos, que necesitamos los ciudadanos, que es el agua. Porque vos tenés ahí, el agua es el corazón, o mejor dicho, la sangre que fluye, para ponerlo en un contexto un poquito más fuerte, por ese cuerpo que es una ciudad. Yo siempre insisto de que así como para cualquier gobierno es importante fundamentalmente cuáles son los recursos con los que cuenta, para que su economía florezca, para que sea pujante una sociedad, pero hay los recursos naturales que son esenciales cuidarlos, que es el medio ambiente, y cuando hablamos de medio ambiente tenemos que hablar del río, tenemos que hablar digamos, de esta importante fauna silvestre que tenemos en la provincia, como todo lo que explica el verde de la provincia de Misiones, que realmente somos privilegiados. Cuando puedas recorrer toda la Argentina, que te invito, no te invito, sino te invito metafóricamente a que conozcas tu país, vas a ver, hay paisajes hermosos, obviamente. Argentina tiene, ahora, pero Misiones No. tiene una composición, por Una decirlo, en el diversidad medio muy importante. única. Sí. Las cataratas, el verde, el rojo, una combinación que no ves. O sea, vos te vas a no sé, Córdoba y ves unos paisajes serranos espectaculares, hermosos, qué sé yo, no sé, te vas al norte, San Juan, te encontrás paisajes hermosos. Claro. A las Misiones. Sí. Y bueno, Yo tenemos amo mi tenemos una gran responsabilidad los misioneros y las misioneras en cuanto a que o sea, vivimos acá, tenemos que cuidarlo y obviamente tomar conciencia y un poco empezar a también, si no tenemos, digamos, conocimiento, o googlear, hoy la información la tenés, de esos comportamientos que tenemos que ir, digamos, cambiando como ciudadanos, ¿no? Mi cartera, por ejemplo, vos abrís y está lleno de papelito, ¿viste? Porque voy tirando todo, voy juntando, no es que voy tirando por la calle, porque vos decís, bueno, pero un papelito vos, un papelito, hace que hay que cuidar cada uno de los detalles, porque entre todos hacemos, digamos, este cuidado de lo que nos regalaron, ¿no? Y que tenemos el privilegio de vivir si nosotros decimos amamos mi provincia, pero a la hora de la verdad hacemos cualquier cosa, y bueno, siempre digo, invito también a que en las casas, ¿no? Si tenemos lugar para plantar un árbol, también, como dice, asesorarse qué árbol, es importante las flores, ¿no? En mi jardín, por ejemplo, el otro día encontraba y le decía a mi sobrina, fíjate vos, ¿de dónde vino esta plantita? Porque acá no hay, o sea, y nos la plantamos nosotros. Entonces, bueno, también tocar un poco la tierra, plantar, tener esas plantas. Yo sé que vos tenés planta, por ejemplo. Aparte de eso, hasta todo, ¿no? Porque yo estoy viendo las Sí. imágenes, ustedes visitan todos los sectores vulnerables también, y todas las políticas, tanto provinciales como de varios países que adhirieron, estamos hacia los objetivos de los ODS al 2030, ¿no? Y una de las cuestiones es justamente
En realidad dicen erradicar la pobreza, yo creo que nunca vamos a poder erradicar, sí disminuir la pobreza a los sectores, y eso va de la mano también de un ambiente sano, ¿no? Entonces yo creo que es un ciclo. La economía circular también aporta a generar empleos. El tema de los recursos naturales genera las visitas de muchos turistas, que a la vez genera empleo para las familias misioneras. Entonces yo creo que leyes hay. Es una provincia rica en leyes que hacen a la conservación de la biodiversidad, ¿no? Organismo de aplicación también lo tenemos, y bueno, el tema es justamente la formación, el acompañamiento desde cada persona, cada misionero. Hace poco se sacaba la ley de cuencas. La verdad que Misiones, muchos no conocemos, pero realmente es una de las provincias con mayor cantidad de cuencas, comparable con cualquier lugar del país. Le superamos con creces a todos. ¿Sí? Eso implica una provincia abonada, por eso digo, tenemos los recursos que deseamos, que desean otras provincias, digamos, pero 3 veces más. Tenemos el acuífero guaraní abajo, tenemos cuencas por todos lados. No sé si vos recordás, Alberto, bueno, el año pasado cuando estuvimos en las distintas sesiones en la Cámara de Diputados, especies que ponían en valor, ¿no? Vos decís, ahí se ocupan, bueno, pero en realidad está buenísimo, y vos decís, mirá ese pájaro, esa especie única que capaz en el mundo sea única y que tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Aparte que hay diferentes, como bien decías vos, me hicieron acordar del proyecto del zorro, el proyecto Yaguareté, el proyecto hay muchos proyectos, muchas leyes de conservación, declarados monumentos naturales, ¿no? En la provincia también, e inclusive muchos proyectos tienen su vida gracias a los recursos de otros países, ¿no? Que inclusive permitió mejorar los insumos y los recursos de los guardaparques. Entonces todo un ciclo, ¿no? Y todo ayuda a todo, y esto viene también, vuelvo a reiterar, de una cuestión de educación. Y bueno, lamentablemente somos hijos del rigor, ¿no? Porque evidentemente seguimos viendo algunas cuestiones que dan lástima, por ejemplo la costanera nuestra, ¿no? De que bueno, cuántos disfrutamos caminando, haciendo actividad deportiva, andando en bici, las familias tomando mate. Veo las familias tomando mate también cuando voy a caminar, ¿no? Y se sientan cruzando la vereda, o sea, no dejando la circulación de la gente que anda en bici, que está la senda marcada, como también de aquellos que quieren caminar. Todo hace de una cuestión de educación. Los que conocen diferentes lugares en el mundo van a observar que naturalmente las cosas fluyen naturales, o sea, no tiene que haber un policía para que indique nada, entonces lamentablemente nos falta todavía, somos una población inmadura, ¿no? En estas cuestiones. Yo pienso que sí, pienso que los procesos de aprendizaje en la Argentina, como en distintos lugares del mundo, no solamente que lleva años, sino que básicamente no nos acostumbramos a que hay que aprender. Sí. A mí me preocupa siempre cuando voy, por ejemplo, en una reunión donde me encuentro, no sé, 400, 500 personas, que demandan un derecho que dice nosotros tenemos derechos, por ejemplo, acceso a la vivienda digna. ¿Sí? Pero no es que el Estado te tiene que dar. Entonces, tenemos que comprender que el acceso a la vivienda digna tiene que ver con otras cuestiones y que todos deben aportar a ese acceso a esa vivienda digna. Primero, obviamente tiene que ver con la capacidad económica que tiene una persona. O sea, para empezar, el Estado puede ayudar de muchas formas. Ahora, debemos trabajar en conjunto, pero para eso hay que aprender, como yo siempre digo, aprender cuáles son los derechos y también aprender cuáles son las obligaciones. Porque es lo que decís vos, por ejemplo, yo voy a un barrio así, encuentro, no sé, por ejemplo, un asentamiento y me encuentro con todo. Claro. Entonces, a veces pregunto, ¿y esto para qué está acá? Y no, lo que pasa es que yo me dedico a juntar, bueno, pero juntá, embalá, vendé, pero no dejes ahí. Porque vos estás trayendo quizás residuos y estás poniendo ahí, o no, porque después llueve y eso va para allá, porque se inundan todo y eso... Sí, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el medio donde interactuamos las personas, o sea, irresponsabilidad que tenemos. Pero el problema que tenemos los ciudadanos, y esto es algo que yo veo y no sé cómo actuar. No, pero el Estado, está bien, el Estado tiene un rol, pero el Estado controla, el Estado ordena, el Estado organiza, eso debe hacer, no las personas son circunstanciales. El defensor es una figura circunstancial, tiene que haber una defensoría
que permanentemente funcione en pos de que los derechos se cumplan. Y hoy estoy yo y mañana puede estar Juan, puede estar Pérez, y ese mecanismo tiene que funcionar. Pasa con la municipalidad. Hoy creo que hay una municipalidad intentando introducir cambios estructurales e infraestructurales, no sé cómo, pero a la ciudad. Falta un montón. Yo estoy diciendo de que hay problemas de cloacas, claro que hay problemas de cloacas. Hay problemas de red de agua potable. Y que hay una responsabilidad compartida entre el gobierno municipal y provincial. Como digo, saneamiento de los arroyos, bueno, vos me dijiste un concepto claro que yo pienso igual. O sea, no es necesariamente el saneamiento debe ser la canalización o el soterrado, porque no, hay que ver, hay que definir. Hay que definir y hay que respetar los recursos naturales y sobre todo nosotros tenemos muchas vertientes, las napas subterráneas también, ¿no? Y bueno, el saneamiento de los arroyos viene de la mano también con, bueno, respetar un poco la legislación y mantener la zona de amortiguación, que son los límites, ¿no? Claro. De los arroyos y no tanto cemento como los acantilados también, que termina taponándose, llueve y bueno, eso todo es un círculo que vuelvo a reiterar que es una cuestión de educación de base, ¿no? Y de nosotros podemos exigir, vos bien bueno, te voy a tutear, ¿no? Vos decías una cuestión del Estado, ¿no? Como el Estado, de alguna manera, históricamente, no estoy hablando de una cuestión partidaria ni política, ¿no? Sino que históricamente mal acostumbró también a ser el benefactor. Entonces le daba al que menos tenía. Y yo creo que hay que partir de, está bien, hay que tratar de ayudar al que menos tiene, pero ser equitativo y no igualitario. Entonces, yo creo que cuando empecemos a repensar, capaz que no lo veamos nosotros, repensar diferente, y bien decía, las viviendas sociales, ¿a quién las viviendas sociales? Realmente una casa hoy día tiene que ser beneficiado de alguien que pueda pagar la cuota, ¿no? Y entonces eso genera también la posibilidad de dar a más personas otras viviendas. Entonces, bueno, pero también en una de las entrevistas que los invito a verlo cuando quieran, hablábamos con un arquitecto conocido acá en Posadas y justo decía, bueno, a ver qué tipo de viviendas también se le otorga a la persona, que sea una vivienda que sea digna y en qué sector está localizado, y hay muchos conceptos ambientales que hay que tener muy en cuenta a la hora de planificar un barrio de viviendas, ¿no? Que termina siendo ya, fíjense cómo creció Posadas a todos los laterales, a todos los lados, excepto hacia las márgenes de los ríos. Entonces, hay muchas cuestiones que ahora estamos charlando, ¿no? Pero que se lleva su análisis muy profundo a la hora de tomar las decisiones. Ahí me acordaba, por ejemplo, que tuvimos varias intervenciones, siempre estamos teniendo en la zona de 508 viviendas, donde se quejan de las víboras, claro, ¿no? Que su ambiente ese era su ambiente. Claro, hay una invasión, sentido contrario. Y claro, va a cambiar todo esa parte. Y sabemos que los reptiles tienen una función dentro de lo que es el ecosistema, ¿no? Pero nunca se tomó, digamos, se limpia el lugar, bueno, cortamos el pasto, todo, pero vuelven a aparecer. Y obviamente porque su hábitat era eso, fue el hombre el que fue a invadir, digamos, entonces me parece que ahí falta todavía una vuelta de rosca, porque tampoco no pueden desaparecer. Totalmente, tenemos un problema endémico acá, que es el tema del dengue, que por ahí también con el COVID pasó de alguna manera solapado, ¿no? Y bueno, hay numerosos fallos también, y de que, bueno, tuvieron que presentar un amparo a la municipalidad para que la población permita el ingreso a las viviendas para fumigar, que es una cuestión de, o decir, un desgaste innecesario cuando justamente están dando una alternativa solución a justamente fumigar para erradicar, ¿no? Y no puede ser que un empleado, un operario vaya a limpiar tu patio. Entonces, sí, no, es una locura. Yo no lo veo de mi concepción. Había muchas cosas que yo no podía creerlo, ¿no? De que veía, pero desde mi formación, no sé, qué sé yo, yo creo que, a ver, nosotros planteamos siempre la hipótesis de poder hablar abiertamente y decir lo que realmente uno considera. Y creo que, indistintamente de que si coincidimos o no coincidimos con la gestión, lo importante es decir y considerar qué está bien y qué está mal, porque se van construyendo ideas de lo que debe ser o debe hacerse, pero el problema es que hay una conducta a priori siempre que está jugando ya sus propios intereses, están sobre la mesa, digamos, y cambiar eso es complejo, pero lo peor que podemos hacer es no decir, así que no te preocupes, hay que buscar las cosas de frente. No decir y no escuchar otra cosa. Bueno, ese ya es por ahí un poquito entrar a un terreno más complejo, porque acá hablamos siempre de participación, yo siempre digo,
pero participación en el discurso, en la dialéctica es una cosa, en la práctica es la participación. Y la participación ciudadana es importantísimo en todos los proyectos, hoy día es obligatorio, ¿no? El problema, ¿sabes cuál es? Que si vos decís lo que pensás, ahí está el problema. En el estudio de impacto ambiental, por ejemplo, yo que soy consultora, uno de los requisitos es la participación ciudadana, que hace también sustentable el proyecto, o sea, de cualquier empresario que quiera armar su empresa y demás, cómo lo va a hacer sustentable en el lugar donde va a implantar, justamente escuchando la opinión de los beneficiados, ¿no? Entonces eso permite también de los beneficiados la gente aledaña que conoce por ahí el sector. Entonces yo creo que es importante la participación y creo el rol de los medios. Yo siempre resalto, claro, la opinión y el rol de los medios, ¿no? Para informar y no para deformar, sino que para informar, ¿no? Bueno, yo creo fehacientemente que hay que comunicar. Hay que comunicar. Hay que comunicar y con la verdad, indistintamente de que siempre digo, hay que animarse a decir algo distinto y que te planteen hipótesis en contrario o en definitiva que me hagan ver que yo estoy equivocado. Me pasa a mí siempre, porque siempre fui frontal y no voy a cambiar hasta toda la partida. Ya el partido de mi vida ya la tengo jugado, o sea, siempre digo lo que realmente importa, no lo que queda bien, porque lo que queda bien es fácil. Ahora lo que importa es lo difícil. Sí. Te agradezco enormemente tu visita, ha sido un debate interesante, una charla que lo vamos a volver a repetir, seguramente te vamos a volver a invitar. Desde ya. Para poder invitados ustedes también, dentro de lo que es derecho humano, a visitar la institución educativa, la Normal 10, justamente hay muchos alumnos muy fui muchas veces, pero no invitado. Así que bueno, desde ya invitados cuando gusten, tanto a nivel terciario, nosotros tenemos 4 carreras y 2 que dependen de la parte administrativa, así que estamos superando los 2000 alumnos y personal en general, ¿no? Así que invitados desde ya y bueno, un placer también estar al lado de una liceísta. Muchas gracias.